La sociedad colombiana este próximo marzo tendrá nuevamente la oportunidad de elegir quienes van a organizar la vida legislativa de Colombia en los próximos 4 años. Quienes serán los responsables de leer, de discutir, de proponer las normas jurídicas necesarias para que todos los colombianos y las colombianas podamos vivir una vida mejor, para que tengamos más bienestar, más prosperidad, para que podamos convivir en paz, para que seamos una sociedad democrática, una sociedad justa, una sociedad equitativa. Esa responsabilidad la tenemos todos los que compartimos la ciudadanía colombiana. El próximo marzo vamos a elegir quienes nos van a representar en las dos cámaras del Congreso colombiano, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que a nivel de cada departamento de Colombia va a elegir quienes por cada departamento van a estar en esa Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, lo mismo que las circunscripciones especiales indígena, afro, la circunscripción de colombianos en el exterior, lo mismo que la circunscripción especial de la paz. También vamos a elegir quienes van a ser parte del Senado de Colombia, la Cámara Alta del Congreso nuestro, en toda la circunscripción ordinaria y la circunscripción indígena. Es una gran responsabilidad. Estas elecciones del próximo marzo le darán la bienvenida no solamente a 4 años, sino a esa decisión que nosotros mayoritariamente tomemos. Si queremos seguir eligiendo, sosteniendo a los partidos tradicionales que por más de 200 años han regido las leyes jurídicas, han diseñado el aparato normativo de Colombia, han coadministrado el país con los resultados que hemos padecido, o si por el contrario decidimos de una vez por todas cambiar la página de la democracia, cambiar la página del Congreso y apostar por congresistas que definitivamente sí tengan propuestas para su ejercicio legislativo, para su ejercicio de control político, para su ejercicio de representar el poder soberano que nosotros le entregaremos con nuestro voto el próximo marzo. Nada más ni nada menos que esa decisión, pero hay una decisión mucho más de fondo en un país como Colombia que tiene un régimen presidencialista, quiere decir que el presidente tiene un gran peso político en gobernar el país. Y es qué Congreso, qué tipo de Congreso, cómo estará conformado ese Congreso que va a acompañar en estos 4 años al nuevo gobierno en la presidencia de la República de Colombia. ¿Será acaso una reedición de este difícil, poco halagüeño, indignante ejercicio de algunas mayorías que se armaron en el Congreso para impedir el normal tránsito de reformas que muchos de ustedes y nosotros votamos hace 4 años para que el Congreso las hiciera? ¿O por el contrario va a haber un Congreso dispuesto a enfrentar el camino verdadero al cambio? De eso se tratan las elecciones de marzo, nada más ni nada menos. Sobre eso y sobre las primeras apariciones de resultados de encuestas, ya muy cerquita, muy a boca de jarro de las elecciones, en tanto a la elección presidencial y también sobre la percepción del país. Sobre esos 2 temas vamos a centrar nuestra atención en esta conversa de fin de semana, a la cual les estoy dando la bienvenida y agradeciéndoles que estén conectados con nosotros. Los invitamos a que empiecen a darle compartir en sus propias redes sociales. A quienes no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog de la conversa de fin de semana, si no le han dado manita arriba, me gusta y seguir a nuestras redes sociales, este es el momento, aprovechemos. Y quédense aquí para ver unos muy importantes, la presentación oficial del espacio, unos importantes mensajes que queremos compartir con ustedes, y arrancamos con la primera parte de esta conversa de fin de semana, de este fin del mes de febrero, muy cerquita a elecciones. No se desconecten, síganle dando a compartir, que ya arrancamos con la conversa de fin de semana. Elecciones 2026, ¿todos contra el cambio? Es la pregunta, o todos con el cambio.
También puede ser la otra pregunta. No se desconecten que ya seguimos. No hago política espectáculo, no me disfrazo, no le miento a la gente, no hago ninguna clase de presentaciones estridentes para ser más simpático a la población. Lo mío son planteamientos que emanan del pueblo, el servicio al pueblo y el respeto por el pueblo. Por la Cámara Especial Indígena se puede votar en todo el territorio nacional. Sí, hemos recibido el apoyo de comunidades, resguardos, organizaciones y grupos sociales en todo el país y de amigos en el exterior. Los saludamos desde el suroccidente del departamento del Cauca, desde donde invitamos a todas las comunidades indígenas, a las y los caucanos, a que se unan a este proyecto político para llegar a la Cámara de Representantes por la lista especial indígena. El próximo 8 de marzo solicita el tarjetón verde o el tarjetón a la Cámara Indígena. Marca el Partido Indígena Colombiano PIC y el número 206. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta conversa de fin de semana en la que vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al proceso electoral de 2026 que empieza ahorita en marzo con las elecciones de Congreso. Agradecer, antes que se me olvide, siempre agradecerles a ustedes estar aquí conectados con nosotros, pero sobre todo a aquellas personas que con sus aportes en nuestra campaña Una Vaca por la Conversa en el portal Vaki de Colombia hacen posible que este proyecto de comunicación alternativa independiente pues, pueda tener vida en las redes sociales. Y a aquellas otras personas que por otros canales también hacen sus aportes a la conversa. A todas ellas, a todos ellos, muchas gracias. Invitarlos a ustedes también a que también hagan parte de esta comunidad de la conversa de fin de semana, participando en esta campaña Una Vaca por la Conversa en el portal Vaki de Colombia. En esta primera parte vamos a mirar las encuestas. Si bien es cierto, quienes siguen a la conversa de fin de semana desde hace algún tiempo, bastantes añitos, afortunadamente, no me dejarán mentir en el sentido de que aquí siempre hemos planteado que las encuestas, sobre todo estas encuestas de percepción de opinión o de intención de voto, son eso. Son una fotografía, una instantánea de la intencionalidad que tienen unas personas en un momento dado, que obviamente están influenciadas por una cantidad inmensa de factores que pueden alterar de una u otra manera, positiva o negativamente, esa intencionalidad o esa percepción que tenga esa persona. En primer lugar, la percepción. Vamos a hablar un poquitico de la percepción. Cuando se hacen estas encuestas como la que vamos a ver hoy, que fue la que contrató Caracol y Blue Radio para como parte de su ejercicio periodístico, para sondear la opinión pública colombiana, nos vamos a dar cuenta que estos sondeos de opinión, estos sondeos de percepción, pues tienen sus particularidades. Decíamos, históricamente nosotros hemos dicho que efectivamente las encuestas son eso, son fotografías, son unos retratos, una instantánea de qué está pensando, qué está sintiendo, cuál es la intencionalidad de las personas preguntadas en ese momento dado, en el marco de unas circunstancias, de un contexto que rodea ese momento particular de la historia cuando se hicieron las encuestas. Una cosa es lo que pensamos hoy, domingo, a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, descansados en nuestro hogar,
cuando nos ha ido bien en la semana, cuando nos está yendo muy bien en el campo económico, afectivo, familiar. Y otra cosa es lo que pensamos un lunes, madrugando, la gente que vive en las ciudades en un trancón, cuando no le está yendo muy bien en el campo laboral o en el campo académico, cuando tiene una cantidad de problemas. Y otra cosa muy diferente piensa la gente que vive en el campo en circunstancias diferentes. Entonces, por eso decimos que las encuestas retratan qué sienten o qué piensan las personas en ese momento dado, de acuerdo a estos y a un poco más de factores que afectan nuestra cotidianidad. Hecha esta aclaración un poco carretudita, vamos a mirar lo de la primera parte de estas encuestas. En primer lugar, recordarles, efectivamente, esta encuesta en Inbamer fue contratada por Gallup, me acordé de que antes Gallup es otra empresa encuestadora, por Caracol, el grupo Santo Domingo, que quiere sondear la opinión pública. Y aquí viene una primera reflexión que queremos compartir con ustedes. Ahorita que veamos los resultados o que repasemos los resultados, que muchos de ustedes ya los han visto toda esta semana, los han analizado, los han reflexionado. ¿Por qué hacemos hincapié y por qué cogimos esta encuesta? Bueno, aquí hay dos aspectos que hay que tomar en consideración. Número uno, el marco jurídico en cuanto a la publicación, la realización y la publicación de encuestas cambió en el país en estos últimos años. En el sentido de que si ustedes hacen un poquitico de memoria, se acordarán que antes, un año, 6 meses, 3 meses, 2 meses antes de las elecciones, éramos inundados con encuestas, cualquier tipo de encuesta, todo tipo de encuesta. Cada emisora, cada cadena radial o televisiva, cada medio por aparte, bien fuera de los medios tradicionales o de los medios alternativos en redes, lanzaba su propia encuesta. Las encuestas también tienen esa particularidad. De todos es sabido que quien paga la encuesta también pone ciertas condiciones sobre el tipo de preguntas que quiere que le hagan a esa muestra de la población, a ese segmento de la población que quiere entrevistar. De alguna manera, así no sean pocos los que lo acepten, las firmas encuestadoras no científicas. Me refiero a no científicas, es decir, que no trabajen en proyectos científicos, aunque ahí también hay ciertos sesgos, en aceptar que efectivamente se contratan encuestas esperando resultados. Y quien paga es el que dice qué resultados espera o esperaría de esas encuestas, de esos sondeos de opinión. Entonces, en ese contexto que estoy describiendo aquí, muy simplificado, cada campaña electoral, cada sector social, cada líder de opinión, efectivamente contrataba su campaña para tratar de influir en la intención de voto, en la intención de preferencia electoral o política, ideológica, de nosotros los colombianos cuando se publicaban todas y cada una de estas encuestas. Eso cambia. Se pusieron unas condiciones muy particulares sobre cómo se deben construir estas encuestas, cómo se deben hacer las preguntas, a quiénes hay que hacérselas, en qué sitios hay que hacerlas, y también sobre cuándo se puede publicar y cuándo no se puede publicar. Efectivamente, para tratar de salvaguardar al elector, o sea, a todos nosotros, de que esta nube de encuestas que hacían todos los medios, pues tratarán de influir en nuestra última decisión a la hora de votar. Entonces, en ese nuevo contexto, los resultados que arrojó esta encuesta de Inbamer, contratada por Caracol y Blue Radio, pues llaman mucho la atención. ¿Y por qué nos atrevemos a reflexionar en ese sentido? Pues porque para nadie es un secreto tampoco, y ya con esta redondeamos este primer comentario, los grandes medios de comunicación tradicionales de Colombia pues no son afectos a darle justicia al actual gobierno ni a sus aliados.
Es decir, no son los medios de comunicación y sus dueños muy generosos a la hora de aplaudirle sus buenas acciones, a la hora de respaldar sus decisiones o de acompañar sus propuestas. Eso ya lo hemos visto en estos más de 3 años. Por el contrario, son una fuerte oposición, y sobre todo estos medios, Caracol Radio, Blue Radio, Caracol Televisión, son unos fuertes opositores, unos canales amplificadores para la oposición de derecha, la derecha tradicional colombiana. Entonces los resultados que vamos a empezar a mirar, que ustedes ya lo han mirado en breves instantes, sorprenden, no a muchas personas, pero sí sorprenden mucho a quienes contrataron esa encuesta y a otros que esperábamos otros resultados debido precisamente a quienes contrataron esas encuestas y para qué contrataron esas encuestas. Porque tampoco para nadie es un secreto que ellos contratan las encuestas para tratar de también influir al elector en una época muy cerquita a elecciones. Por eso salió en esta semana, en febrero, ya casi a 15 días de las elecciones. Entonces, hecho este primer contexto de no hay que pelear con las encuestas porque son fotografías, pero estas fotografías encargadas también le dicen al fotógrafo qué ángulo retratar, bajo qué luz hacer la fotografía y en últimas de qué tamaño es que necesitan esa fotografía, y sobre todo lo más importante es para qué van a utilizar esa fotografía. Hecho este carretoso preámbulo, entonces ahorita sí vamos a mirar con despacio algunos ítems de esa encuesta de Inbamer que ustedes pues pueden encontrar en redes. Les ruego el favor, no se desconecten, ya vamos a empezar con la primera parte de esta reflexión en cuanto a esta encuesta, en lo que tiene que ver la percepción que tienen los encuestados, a mí no me encuestaron, respecto a el gobierno durante los últimos más de 3 años y la percepción comparada con el gobierno anterior de Iván Duque. De eso vamos a hablar muy rápidamente, pero muy puntualmente también en el próximo segmento, luego de que ustedes y yo compartamos con gusto, con mucha atención sobre todo, unos cortísimos mensajes muy importantes para la conversa de fin de semana, pero sobre todo para ustedes. Así es que no se desconecten, que ya seguimos con este análisis de la encuesta próximo al primer capítulo de las elecciones 2026 aquí en Colombia. No se desconecten. Por la Cámara Especial Indígena se puede votar en todo el territorio nacional. Sí, hemos recibido el apoyo de comunidades, resguardos, organizaciones y grupos sociales en todo el país y de amigos en el exterior. Los saludamos desde el suroccidente del departamento del Cauca, desde donde invitamos a todas las comunidades indígenas, a las y los caucanos, a que se unan a este proyecto político para llegar a la Cámara de Representantes por la lista especial indígena. El próximo 8 de marzo solicita el tarjetón verde o el tarjetón a la Cámara Indígena. Marca el Partido Indígena Colombiano PIC y el número 206. Muy amables, muy generosos de estar aquí todavía conectados con la conversa de fin de semana en esta su emisión central a través de nuestro canal YouTube, al cual les invitamos a que se suscriban, a que le den clic en el botoncito de suscribirse y también le den clic en el botoncito de la campana, esa que está ahí enseguidita, para que se vuelvan nuestros suscriptores. Es importante que se suscriban, que estén ahí pendientes de todos nuestros contenidos y para que nos ayuden nosotros también. Difúndalos, compártalos con sus amigos y lo mismo que en nuestras otras redes sociales, en la que en la mayoría nos pueden encontrar como @laconversafindesemana, @laconversafindesemana. Y también que se suscriban a nuestro blog, laconversafindessemana.blogspot.com. Bueno, vamos con esta primera reflexión de esta encuesta Inbamer. Repito, la fuente es la encuesta Inbamer que contrató Caracol Radio, Televisión y Blue Radio. Bueno, en esta primera parte vamos a mirar la percepción que fue retratada en esta fotografía, en la encuesta de percepción sobre el gobierno colombiano en estos más de 3 años.
En esta primera imagen, en donde que me está acompañando aquí, que están viendo ustedes, a las personas encuestadas les preguntaron que luego de 3 años del actual gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, su percepción con unos escenarios, los cuales ustedes están viendo en este momento. Cada uno de estos escenarios le preguntaban si está de acuerdo, con qué qué tipo de percepción tenía, es decir, si habían percibido cambio, positivo, negativo, o si no había habido cambio. Y obviamente la típica respuesta no sabe, no responde. Quienes han percibido un cambio positivo en estos 3 años, más de 3 años en el gobierno de Gustavo Petro, contestaron 48.2% de que efectivamente tenían una percepción de un cambio positivo en este gobierno. El 23.1% tiene una percepción negativa. Quienes creen que no ha cambiado nada corresponden al 26.9%, y quienes, a los que les preguntaron y dijeron no sabe, no responden, sumaron un 1.9%, casi más o menos el margen de error que declaró esta encuesta. Brevemente, llama la atención, ya les decía quienes venían con nosotros al inicio, que llamaba mucho la atención, causa, pues no sorpresa, sino, lo que causa sorpresa no son las cifras, es lo que quiero decir. Lo que causa sorpresa es que en esta encuesta, contratada por quienes fue contratada, para tratar de influir en nuestra percepción y en nuestra intención de voto, ahorita que estamos cerquita de elecciones, una percepción positiva del gobierno de Petro, que entre quienes encuestaron alcanzó el 48.2%, llama mucho la atención, perdónenme la iteración en la expresión, porque esta percepción positiva contrasta fuertemente con toda esta campaña de desprestigio, de prensa negra, de falsas noticias, de información tendenciosa, de información mentirosa, tal como nos dimos cuenta en esta semana que fue lo que pasó con la revista Semana, un medio declaradamente en oposición al actual gobierno, y que con una mentira trató de enlodar la percepción que tenemos los colombianos sobre el actuar del gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro, con una mentira a todas luces mentirosa, en la que se nos trataba de hacer creer a los colombianos que el actual gobierno, en una de sus dependencias, la plataforma de medios del Estado de RTBC, estaba despilfarrando la plática nuestra de los contribuyentes en un fotógrafo y en un maquillador. Ustedes ya han visto por ahí en todos los medios cómo incluso la misma revista tuvo que, en una nota muy pequeña, por cierto, entre páginas, rectificar, decir que eso no fue cierto, no obstante que algunos medios que se presumen como los censores de los medios, y me refiero concretamente a La Silla Vacía, fueron muy renuentes a hacer la corrección, para que vamos viendo cómo esa intencionalidad de enlodar al actual gobierno durante más de 3 años, eso no es ahorita previo a elecciones, desde que Gustavo Petro tomó posesión un 7 de agosto, ya casi 4 años, el ejercicio incluso previo a su posesión como presidente era ese, es decir, manipular la información, tergiversar la información, dar informaciones tendenciosas, de manera que todos nosotros, ustedes y nosotros, nos hiciéramos a la idea de que Petro era no solamente una mala persona con cualquier cantidad de problemas, todos falsos, todos desmentidos, la historia no nos ha dejado mentir, sino que era un pésimo presidente. Pero, oh sorpresa, encuestas contratadas por ellos mismos para tratar de manipular nuestra opinión, les dicen que no, que dentro de las personas, en eso quiero ser muy quisquilloso, dentro de las personas a quienes encuestaron, el 48.2% de ellas, es decir, casi la mitad, tienen una percepción
de que en este gobierno sí existieron, sí se realizaron cambios de manera positiva, frente a tan solo un 23.1 que creen, sienten, perciben que ha sido negativo. Entonces, miren ustedes este grande contraste, por eso la importancia de este ejercicio, de esta encuesta. No quiero decir que las encuestas verdaderas o válidas son aquellas que dan los resultados que esperamos. O sea, en términos, por eso hablaba al principio de los contextos. En un contexto de investigación científica, pues se supone que la encuesta es una herramienta para retratar la realidad, es decir, no hay tendencias, no hay sesgos. En política, en publicidad, en propaganda, que en últimas, para el caso colombiano es casi lo mismo, eso no es del todo cierto. Entonces, allí por eso hacemos esa aclaración. Miremos la otra imagen que ya estamos poniendo aquí para que ustedes la comparten. También en este capítulo de la percepción que tienen los colombianos respecto al gobierno. Y aquí hay una pregunta bien interesante y por eso la escogimos para hacer estas reflexiones. Todos nos hemos dado cuenta de que durante estos 3 años y medio, casi 4 años, uno de los proyectos bandera de este gobierno, que es la paz total, ha sido objeto de cualquier cantidad de críticas, de tergiversaciones, de obstáculos para, primero, no dejarla avanzar y segundo, para hacernos creer a los colombianos de que no era necesario seguir insistiendo en buscar la salida negociada a la conflictividad armada de nuestro país. Y miren ustedes los resultados que están viendo ustedes. En una pregunta sobre la paz total, a quienes les preguntaron, la gente creyó que este proyecto de paz tendrá un resultado positivo en un porcentaje del 27.3 frente a un 20.5 que esperan un resultado negativo. Si bien es cierto, y aquí es menester decirlo, que mucha gente, mayoritariamente, no esperaba resultados o no espera resultados, el 49%, sí llama la atención, la muletilla de esta conversa llama la atención. Sí nos parece interesante resaltar que un buen porcentaje, 27.3%, cree que ahí que se pueden obtener resultados positivos. Esto quiere decir que no todas las personas creen que va por mal camino el proyecto de paz total. Claro, aquí vamos a hacer un alto. Muchos, incluyendo quienes está hablando, hemos sido críticos del proceso de paz total, no porque no creamos en que, como decía recién ahora, hay que buscar la salida negociada a los conflictos, no porque no creamos que la paz es el prerequisito para una democracia, no porque no creamos que la paz también es el prerequisito para la prosperidad, para seguir creciendo económicamente, para estar bien, para poder convivir, sino en la forma de pronto que se trató de implementar en algunos momentos de estos 3, casi 4 años el gobierno de Petro. Pero sobre todo fuimos muy críticos en los personajes que se decidió que deberían ser la cara y orientar estos procesos. No porque sean malas personas, sino porque no tuvieron el arresto suficiente para hacer más allá de lo que se les pedía, para tratar de sacar adelante ese gran encargo de la política bandera de este gobierno, que era la paz total. Esas fueron nuestras críticas. Y a bien de que mucha gente también creo que nos acompañan en ese sentido de que sí se esperan y sí es factible esperar resultados positivos de programas tan importantes como ese. Y finalmente en esta la percepción, y ya les vamos a compartir aquí la imagen para que miremos en esta última, en un comparativo que llama también la atención. Uno se imaginaba que aspiraban que el comparativo diera al revés, pero oh sorpresa, como están viendo ustedes en sus pantallas, esas lineecitas continuas rojas y azules es un comportamiento en la aprobación y la desaprobación que tuvieron o que han tenido el presidente
Duque a un lado y el presidente Petro. El azul quiere decir aprobación, porcentajes de aprobación en esas líneas, y la línea roja quiere decir porcentaje de desaprobación. En términos generales, si uno hace esa comparación que nos proponen allí en esa imagen que ustedes están viendo, si miran muy bien la línea roja, es decir, el de desaprobación, el de Duque tuvo un porcentaje o una percepción negativa de su gobierno por mucho más tiempo, un tiempo más prolongado, con picos más altos que incluso llegaron al 65% de desaprobación durante el mismo periodo medido, es decir, desde el principio, desde la posesión hasta febrero antes de elecciones del último año. Entonces, si miran los comparativos, efectivamente la desaprobación fue mayoritaria en gran parte del periodo del gobierno de Iván Duque, versus, efectivamente, no se está diciendo que no hay desaprobación, sí la hay, pero no en los mismos porcentajes en el mismo periodo preguntado para el gobierno de Petro. Incluso los picos más altos de desaprobación que ha tenido Petro hasta ahorita que va su gobierno solamente han sido 2 y nomás llegaron hasta el 60%. Si miramos que la aprobación, es decir, las rayitas en azules, ustedes pueden hacer ustedes mismos los análisis que imagino ya muchos han hecho. En este orden de ideas es increíble también la cifra que nos da. Cuando miramos en la parte final de cada uno de los periodos mirados, en el misma fecha, es decir, en febrero, ya terminando su mandato, Duque terminó con una aprobación de solamente el 28%, versus una aprobación en esta misma fecha que tiene Petro del 49.1%. Entonces, no obstante la campaña, y en esto vamos a ser reiterativos porque así hay que decirlo, no obstante la campaña de desprestigio, de mentiras, de noticias falsas, de noticias tendenciosas, de ataques personales, de ataques a los familiares, incluso a las hijas e hijos de Petro, la percepción que tenemos muchos colombianos y colombianas sobre el desempeño del presidente Petro es, en términos generales, positiva, a punto tal que en casi 20 años se registra un porcentaje de aprobación casi cercano al 50%, únicamente logrado por el gran colombiano en su primer mandato, que también estuvo por esas mismas guarismos. También hay que mencionar que durante el gobierno de Duque, contrario a lo que pasa con el gobierno de Petro, el gobierno de Duque no tuvo medios en contra, no tuvo a los gremios en su contra, por el contrario, fueron muy consentidos por el gobierno de Duque, y a su vez los dueños de los medios, es decir, los gremios, también tuvieron muy buen comportamiento en términos de dirigir la opinión pública a no castigar más allá de lo que él solito se castigó por su incompetencia, pero sobre todo por permitir los niveles altísimos de corrupción en su gobierno y el imperdonable manejo del estallido social, en el que se abusaron, se violentaron los derechos humanos de muchos colombianos y muchas colombianas, y sobre todo el manejo en pandemia, donde privilegió el auxilio económico, el favorecimiento económico a los grandes empresarios, dueños de los medios de comunicación, y no tanto a las MIPYMES, a las empresas familiares, y mucho menos a las personas individuales que nos encontrábamos en precarias condiciones económicas durante la época de la pandemia. Y eso se entiende porque frente a la opinión pública, el hoy director de Blue Radio, en esa época también director de Blue Radio, cuñado del presidente Iván Duque, pues era su jefe de prensa, no oficial, pero sí tenía a cargo un gran importante medio a través del cual pues le lavaba la carita con agua y jabón a los disparates que hacía el gobierno Duque.
Y por el otro lado, tampoco podemos olvidar que cuando estuvo en campaña el señor Iván Duque tuvo como jefe y asesor de prensa al hoy y el entonces también director de noticias de Caracol Televisión. Entonces, a pesar de contar con tan buena prensa, ustedes vieron en las gráficas que la percepción de la gente sí va mucho más a favor del actual gobierno de Gustavo Petro que la de su predecesor, el señor Iván Duque. Queríamos mostrarles estas muestras de lo que mucha gente percibió sobre el actual gobierno y que en términos generales, ya con esta última reflexión cerramos esta seccioncita, fue positiva y sigue siendo positiva pese a la intencionalidad, pese a todas las maniobras que han hecho los grandes medios de comunicación que pertenecen a los grandes gremios de la producción, a la derecha colombiana y a las cadenas de bots en redes sociales contratadas para eso. Ahorita, ya para ir finalizando esta conversa, en el último segmento vamos a mirar un poquitico lo que quieren decir las encuestas, lo que nos muestra la encuesta de Inbamer, contratada por Caracol Radio y por Blue Radio, respecto al escenario electoral presidencial. Pero eso lo vamos a ver después de unos muy corticos mensajes que son muy importantes para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Por favor, sigan compartiendo, denle me gusta, compartan este video y ya miramos qué dicen sobre las campañas presidenciales, sobre las supuestas preferencias de los colombianos en el próximo mayo de este año 2026. No se desconecten que ya venimos. Por la Cámara Especial Indígena se puede votar en todo el territorio nacional. Sí, hemos recibido el apoyo de comunidades, resguardos, organizaciones y grupos sociales en todo el país y de amigos en el exterior. Los saludamos desde el suroccidente del departamento del Cauca, desde donde invitamos a todas las comunidades indígenas, a las y los caucanos, a que se unan a este proyecto político para llegar a la Cámara de Representantes por la lista especial indígena. El próximo 8 de marzo solicita el tarjetón verde o el tarjetón a la Cámara Indígena. Marca el Partido Indígena Colombiano PIC y el número 206. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en esta emisión de la conversa de fin de semana, en la que estamos reflexionando junto con ustedes, compartiendo nuestras reflexiones en torno pues a la percepción y la intencionalidad electoral que registró la reciente encuesta de Inbamer contratada por Caracol y por Blue Radio. En esta última parte vamos a mirar el análisis que plantea, los resultados que planteó, que nos mostró esta encuesta de Inbamer. Vamos en primer lugar a mirar el escenario que, según los encuestados, presentaría la primera vuelta. Es decir, si cuando fueron encuestados las personas que contestaron esa encuesta, quienes contestaron de que sí van a votar, porque todo eso es un proceso que hay que hacer antes, arrojaron esos resultados que ustedes están viendo ahí. En una primera vuelta, es decir, con todos los que están aspirando a ser presidentes de Colombia, en ese escenario, fueron preguntados por todos, en la imagen nosotros podemos ver que Iván Cepeda registra un 37.1% de intención de voto, creciendo con la última encuesta. Versus el segundo, que es el señor Abelardo de las Priella, que tan solo alcanza el 18.9%, en un porcentaje muy similar al que registró en la última encuesta. Es decir, lo importante de esta fotografía que acaban de ver ustedes respecto a la intencionalidad de la gente en la primera vuelta es la siguiente. Es decir, hay que tener en cuenta que ahí se le preguntaron por todos esos muñequitos que habían ahí participaban todos. Es decir, yo quiero votar por Cepeda, por De las Priella, por Paloma Valencia, por Fajardo, por Claudia López, etcétera, etcétera. Y
preguntaron por todos, si todos estuvieran participando, entonces la gente dijo mayoritariamente, dentro de quienes contestaron la encuesta, que mayoritariamente en un 37.1%, mayoritariamente iban a votar por Iván Cepeda. Y tan solo el 18.9% lo haría por Abelardo de las Priella. En esa fotografía tomada en la fecha en que hicieron la encuesta, pues no habría ganador en la primera vuelta. Ojo, en esa fotografía, en esa época. Entonces, con esos resultados, porque ninguno, ni Cepeda ni de la Espriella, tuvieron más de la mitad. Entonces, si ninguno de los dos contendientes suma el 50% más uno, pues hay segunda vuelta. El balotaje que llaman los que supuestamente saben de esto. Pero aquí, antes de pasar al análisis de unas segundas vueltas, según la encuesta de Inbamer, aquí hay que mencionar algo que hasta ahorita no habíamos mencionado, que es que ahorita en marzo nosotros vamos a también hacer parte de un ejercicio de consultas interpartidistas, entre muchos de esos que aparecieron allí en la imagen que vimos ahorita como candidatos a la presidencia. Muchos de ellos en marzo se van a hacer contar para saber en cada consulta de ellos, la consulta a la derecha, la consulta del centro, quién va a ser entre todos ellos el que va efectivamente a presentarse a primera vuelta. Entonces aquí hay que hacer una claridad. Hay unos candidatos que entradita ya sabemos sí o sí se van a presentar en primera vuelta y que no van a estar en las consultas. Entre ellos, el que va punteando en todas las encuestas, es decir, el señor Iván Cepeda. Entre ellos también va a estar el señor Cristo. Y así, otros 2 o 3 candidatos. El exministro de la XTIC también creo que se va a presentar directamente en el escenario de primera vuelta. Otros tantos pues se van a hacer contar previamente en marzo para definir quiénes se van a ir. Entre ellos, un personaje con el que me va a detener muy brevemente, el señor Roy Barreras. Y aquí esta es una percepción muy personal, muy mía. Aquí en esa primera vuelta en esa consulta va a jugar un papel muy interesante el señor Roy Barreras. Porque él se está jugando un juego de billar como a 25 bandas. Pretende, como lo ha dicho, recoger al progresismo de centro, si es que existe. Nosotros no creemos en los centrismos. El progresismo soft, la izquierda blandita, la izquierda play. La social bacanería que llamábamos por allá en los 80, los 90. Él piensa recoger esos votos, pero también piensa recoger votos de la derecha alternativa, una nueva categoría que por ahí algún escritor ha inaugurado, la de los indecisos, y pretende arrebatarle ese espacio que se están peleando personajes como Claudia López, como Fajardo, como Oviedo y una serie de personajes que les da pena decir que son derecha y entonces se ubican en el centro. Roy pretende llegar y captar esos votos en su consulta. Él aspira a sacar un buen número de electores para después posicionarse como una especie de progresista bien, para tratar de atajar posible, por lo que hemos visto en las cifras hasta ahora, un posible triunfo de Iván Cepeda. La gente preguntará, bueno, pero Roy no estuvo ahí con Petro. Sí, Roy ha estado con Petro, pero estuvo con Duque, pero estuvo con Santos, pero estuvo con Uribe. Él ha estado con todos porque él nunca pierde. Él tampoco pretende ahorita. Y es muy probable que ante los números que ustedes han visto y han analizado esta semana, ese sea un gallo tapado que tenga la derecha para todos nosotros. Un caballo de Troya. Alguien que se metió en la izquierda, comillas, que se reclama progresista, que se reclama el puente que hunde los extremos derecha-izquierda, el mediador universal, el componedor de buena fe,
de todos los entuertos, pero sobre todo que tiene muy bien aceitados los engranajes a nivel local, en las regiones. En el suroccidente es bien sabido, aquí en el Cauca y en el Valle, cómo ha jugado con operadores muy potentes. En el pasado, por ejemplo, aquí en el Cauca jugó con el partido de la U, jugó con Norma, que es del clan de Dilian Francisca, con quien también tiene ciertos arreglos en el Valle, a través de John Jairo Cárdenas, y que ha manejado muchas alcaldías en el norte, bueno, en casi todo el departamento del Cauca, por las cuales él asume que también hay ciertos compromisos de ciertos alcaldes para apoyar esa alcaldía, y sobre todo esos alcaldes que hoy, y gobernadores que hoy se presumen son progresistas, incluso muchos de ellos arropados bajo el manto sagrado de la gran matrona, la vicepresidenta de Colombia. Entonces allí es donde juega muy hábilmente Roy Barreras. En el Valle ni se diga, pues ese contubernio que tiene con la casa de Dilian y con unos nexos, que él los niega, pero que todo el mundo sabe que es con un nombrecito por ahí muy siniestro, casi parodiando su apellido, señor Sinisterra, amo y señor de la contratación en salud de todo el suroccidente colombiano. Entonces, todas esas fichas que él históricamente ha movido, pues él las piensa mover ahorita. Primero, pues para hacerse un buen nombre, pero sobre todo buen número de votos para tratar de negociar con todo el mundo en la consulta. Y para poder llegar de alguna manera, si dado el caso, con cierto respaldo a una primera vuelta. O si no, para empezar a negociar. Pero en torno a esa figura tan particular que Roy Barreras, la derecha no tendría ningún empacho, así como lo hizo hace 4 años con el ex candidato, el ingeniero, ay, qué pena con usted se me va el nombre, el de Santander. Uribe desechó toda la derecha tradicional, desechó a Fico, desechó a sus propios candidatos, se fue con el ingeniero. Ahorita podría hacer lo mismo con Roy, un tipo que los conoce muy bien y que ha estado en su lado. Entonces, ojo con ese dato en primera vuelta. Y finalmente, ya para terminar con esta imagen que ustedes van a ver ahorita, si bien es cierto, la encuesta trataba de mostrarnos, y siempre lo tratan de mostrar uno una cantidad de escenarios, que si en segunda vuelta fuera fulano y fulano, cómo votarían, si fuera tal y tal. Entonces, en una especie de especulación científica, y científico lo gana porque es una encuesta, pero lo cierto es que a la luz de los resultados ahora, el único escenario por ahora, de acuerdo a la fotografía de esa época cuando preguntaron, el escenario más probable sería el de un Iván Cepeda enfrentado con un segundo que represente a toda la derecha, porque aquí es donde nosotros justificamos el nombre de nuestro espacio, y Todos contra el Cambio. Todos son el resto de candidatos que no están en el pacto histórico ni el llamado progresismo, que no han acompañado o que desdicen de las propuestas del cambio en cabeza de Gustavo Petro y en cabeza de los candidatos a Congreso por el Pacto y otras organizaciones sociales, movimientos políticos que acompañan el cambio, y el mismo candidato Iván Cepeda. Todos estarían por mantener un statu quo, hagámonos pasitos, no nos hagamos tan duro, no cambiemos nada o cambiemos todo para que nada cambie. Y en ese escenario, pues nuevamente Iván Cepeda estaría adelante con un porcentaje de el 59.4% de votos en una segunda vuelta, quiero decir, frente a un 37.4% del segundo, que en este momentico sería Abelardo de las Priella. Con esta termino. Más allá de jugar con estas cifras, que vuelvo y repito, son fotografías, son momentáneas, son instantáneas del momento cuando la gente fue preguntada, lo que sí hay que resaltar, y ya con esto concluimos, es que pese a todos los esfuerzos de la gran prensa colombiana, la mal llamada gran prensa colombiana, de muchos líderes de opinión, de la gente que sí o sí no está de acuerdo con que Colombia avance a un escenario social, político y económico
que deje de lado esa historia que por más de 200 años nos ha hundido en la inequidad, en la injusticia, en la tristeza, pero sobre todo en la muerte, para tratar de abrazar un panorama hacia el futuro un poquitico más halagüeño, más esperanzador. Quienes han vivido del erario durante más de 200 años, quienes han estado cómodos con la violencia, con la corrupción, con el narcotráfico, pues obviamente se van a juntar ahorita para tratar de atajar estos primeros pasos hacia un país más social, un país más humano, que es el que se pretende construir alrededor de las propuestas del Pacto Histórico y otras agrupaciones y movimientos y partidos políticos que también acompañan esta propuesta. La decisión, ni más faltaba, en últimas es de ustedes. Aquí queremos únicamente recordarles que es una decisión importante, es el futuro, no nuestro, los más mayorcitos, sino el futuro de las nuevas generaciones. Por mucho que anden por ahí desinformados, por mucho que anden por ahí embolatados, disfrazándose de animalitos, etcétera, etcétera, por mucho de que tengan como ídolo y referente ético, epistemológico a Bad Bunny, pues no se merecen un triste futuro como el que hemos tenido nosotros en el pasado. Es momento de tomar decisiones, de pensar con cabeza fría, de recordar estos 3 años en que nosotros mismos, en estas encuestas y en otras tantas, hemos manifestado que sí han habido cambios, no tantos como quisiéramos nosotros, ni en la profundidad que hubiéramos aspirado, pero sí han habido cambios, sí se nos ha mejorado la vida, sí hay una mayor perspectiva hacia el futuro, nos sentimos un poquitico mejor, a pesar de que todavía somos víctimas de la inseguridad, del narcotráfico, de la corrupción, los males endémicos de Colombia, pero lo que sí hemos rescatado es la dignidad y nuestro papel digno frente al mundo, y eso es importante, y la gente en medio de muchas cosas lo está percibiendo así. La decisión, que 8 días, muy poquito tiempo de ustedes en una primera elección, la del Congreso. Si no elegimos bien un Congreso que acompañe las propuestas del cambio, que acompañe la creación, implementación de leyes que favorezcan a todos y a todas, y que no solamente favorezcan a unos poquitos ricos o a unos poquitos cercanos, familiares, amigos, clientes de quienes hacen las leyes. Si seguimos conectando con esos deshonestos que se ganan la plata sin hacer nada, que se ganan la plata votando en contra del pueblo, decidiendo en contra del pueblo, celebrando públicamente, bailando en el Capitolio porque derrotaron al pueblo, pues vamos a seguir en lo mismo. Tenemos la oportunidad de efectivamente profundizar. Ya dimos un primer pasito en ese Congreso, ya pusimos muchas más personas que piensan diferente, que creen que Colombia se puede hacer, que hay cosas por hacer y que las han hecho. Hay que acompañarlos más. Esa es decisión de nosotros. O quedarnos con operadores de siempre, como los Roy, como los Temístocles, como los Dilian Francisca, como los Gaviria, etcétera, etcétera, que están por ahí a favorecer los suyos y a llenarse sus propios bolsillos. Pero la decisión es suya. No queremos nosotros pues aquí ni más ni menos decirles por quién hay que votar, pero sí por lo menos por quién no hay que votar. Creo que vamos a tener un programa antecito de elecciones y ahí les estaremos contando qué está pensando la conversa de fin de semana para estas primeras elecciones. Por lo pronto, no los cansamos más, cuídense mucho y nos vemos en una muy segura y pronta nueva conversa de fin de semana, esta vez para seguir hablando de política. Cuídense mucho, descansen, que les vaya bien.